El mercantilismo. El mercantilismo, como corriente del pensamiento económico, tuvo su origen a principios de la Edad Moderna, en el siglo XVI, en Europa, y países concretamente como Francia e Inglaterra, tras sustituir el feudalismo. El mercantilismo y sus ideas se desarrollaron entre el siglo XVI, XVII y primera mitad del siglo XVIII. Es un sistema político y económico. Sus ideas se basaron entre mayor acumulación de riquezas, mayor prosperidad y poder político. Se caracterizó por la fuerte intervención del Estado hacia la economía. Para que el comercio ayude a la acumulación de riquezas, deben mantener bajo control el flujo de entradas y salidas, y así mantener una balanza positiva. Exportaciones superan importaciones. Algunos autores consideran a la escuela mercantilista como la que dio origen al proteccionismo económico y a la intervención en asunto económico. Se caracterizó por el papel preponderante del Estado sobre la economía, ya que su doctrina se basa en fomentar la cantidad de monedas en plazas existentes con el fin de mantener la misma y proteger la industria local de las producciones extranjeras. El Estado tiene el rol de utilizar e imponer todo lo que sean necesarios para lograr el objetivo de la acumulación de riquezas. Y uno de sus pilares fundamentales fue la creencia de que los países querían mantener una posición relevante en el contexto internacional y desarrollar su poder. Debían acumular riquezas, principalmente oro y otros metales preciosos. El mercantilismo tuvo ventajas y desventajas. Una ventaja de ella fue que permitía tener bajo control el comercio exterior del país y mantener una balanza comercial del país habiendo un superávit. Y sus desventajas fue que el impulso de los monopolios y controles de estados sobre los productos provocó subida de precios. Las colonias también fueron sobreexplotadas para extraer metales preciosos. Principales representantes del mercantilismo, entre algunos de ellos nos conviene resaltar a Thomas Moon, Antonio Serra, Jean Bodin y Jean Colbert. El mercantilismo también dio origen a otras teorías económicas similares, como el bullionismo, el colbertismo y el comercialismo. Vemos que el mercantilismo consistió en una serie de medidas que se centraron en tres ámbitos: las relaciones entre el poder político y la actividad económica, la intervención del Estado y el control de las monedas. Así tendieron a una regulación estatal de la economía, la unificación de mercados internos, el crecimiento de la población, aumento de la producción propia, controlando recursos naturales y mercados exteriores e interiores, protegiendo la producción local, subsidiando empresas privadas y creando monopolios privilegiados, la imposición de aranceles a los productos extranjeros y exportar metales preciosos, y la acuñación inflacionaria, siempre con la vista de la multiplicación de los ingresos fiscales. Estas actuaciones tuvieron como finalidad la última formación de Estado-nación lo más fuerte posible. El mercantilismo entró en crisis a finales del siglo XVIII. Prácticamente desapareció a mediados del siglo XIX ante la aparición de las nuevas teorías fisiócratas y liberales, las cuales ayudaron a Europa a recuperarse de la profunda crisis del siglo XVII y la Revolución Francesa. El pensamiento económico mercantilista del siglo XIX y la transición de las ideas liberales. Los distintos trabajos coinciden con el estudio del pensamiento de los personajes que participaron en el debate que se generó alrededor de asuntos de índole económica, tanto en el Imperio Español y en Inglaterra en el siglo XVIII.
como el México independiente. El mismo término ha servido para aglutinar e unir a todo un conjunto de autores preclásicos que escribieron durante el periodo y que, aunque Adam Smith le llamamos mercantilista, no siempre fueron partidarios del intervencionismo. Muchas veces se opusieron a él y fueron en mucho sentido precursores, sino claramente partidarios del liberalismo económico que luego el propio Smith convertiría en una auténtica doctrina económica y política. El mercantilismo y la transición de sus ideas económicas liberales, ya que era la acumulación de metales preciosos, era la base de riqueza de las naciones, por lo que había que buscar la expansión económica a partir del fomento del comercio exterior y la obtención de una balanza favorable.